Dios les bendiga, mis hermanos, pues aquí sacando tiempo de donde se puede. Eh, Se nos ha ido Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y digo se nos ha ido porque particularmente, como saben, yo le tenía aprecio y coincidía con él en varias cosas, como también en varias cosas simplemente no podía yo coincidir con él, ¿no? Sobre todo las que tenían que ver con un tipo de extracción socialista, progresista concretamente. Eh, como saben, estuvo a favor del aborto, aunque no era una cuestión de una promoción propiamente cínica de esto, pero finalmente estaba a favor y lo favoreció, y eso pues es indefendible, o sea, ni cómo defenderlo, ¿eh? Y así otras medidas que son totalmente cuestionables de Pepe Mujica. Pero la primera cosa que quisiera decir, honrando su memoria, bueno, no, la primera cosa que tengo que decir es de que este video lo hago no solamente para hacer un recorrido de aquellas cosas buenas que este hombre, que aunque no era creyente, desarrolló varias cosas que podríamos decir muy cristianas. Um, Sin embargo, pues creo que todo buen católico ora por todos los difuntos, y quisiera motivar a mi audiencia que en este mismo momento, para que no se te olvide, o terminando el video, te comprometas a elevar una oración por el alma de Pepe Mujica, que ha fallecido el día de hoy, ¿va? Para poner un poco de contexto a los que no saben de quién me estoy hablando, él fue expresidente de Uruguay. Los últimos años empezó a padecer un cáncer de esófago que luego se le fue al hígado. Entonces ya estaba ciertamente avanzado de edad, creo que ya estaba rondando los 90 años, pero pues se nos fue Pepe Mujica el día de hoy. Dicho esto, la primera reflexión que quiero hacer es precisamente en estas cuestiones que no estaba yo de acuerdo con Pepe. Ciertos elementos o lecturas de la realidad de estilo socialista, marxista, de un cierto progresismo que no estoy yo de acuerdo, etc. Pero yo creo que Pepe es de los últimos o de los pocos izquierdistas, inclusive socialistas, que, que eran como comprometidos con la causa con congruencia. ¿A qué me refiero? Hoy muchos se dicen de izquierda y progresistas, etcétera, pero ni remotamente están dispuestos a pasar 12 años en la cárcel como los pasó Pepe. Están dispuestos a hacer destrozos y todo esto, ya vemos estas marchas feministas y todo esto, pero siempre al amparo de que se les va a respaldar, de que hay inclusive multinacionales o magnates que están patrocinando esos movimientos izquierdistas o progresistas. Pero la izquierda y el progresismo puro y duro, concretamente, era de otra calaña, era bastante viril, era bastante comprometido, no le tenía miedo a dar la vida por lo que creía, más allá de que desde la perspectiva católica podemos decir que estaban equivocados, pero eran comprometidos, dispuestos a dar la vida. ¿Cuánto católico no daría la vida ni siquiera por su propia fe? O vive su fe desde una comodidad, ¿no? Entonces yo creo que ahora que se nos va Pepe Mujica, se va uno de los representantes de una izquierda congruente. Repito, no estoy a favor de la izquierda, pero a lo menos congruente. Y no el mamarracho de los que hoy se dicen izquierdistas, que son una bola a ver, iba a decir una palabra más ofensiva. En el caso de los hombres, con poca virilidad, para que me entiendan y ser un poco más suave, y que son simplemente pues esta cultura wokista, ¿no? Salvando a los que son víctimas de esto, ¿eh? Yo me estoy hablando de los dirigentes que se dicen líderes hoy de la izquierda, porque me queda claro que muchos que están en los movimientos feministas, wokistas, etcétera, son gente de bien y que simplemente pues se les ha manipulado, algunos hasta que amenazado casi. Entonces creo que
hablar de los dirigentes de la izquierda hoy no le llega ni a los talones a la izquierda antigua, ¿no? Los socialistas de hoy no le llegan a los talones a los socialistas de cepa de en el pasado, que realmente eran congruentes y estaban dispuestos a dar la vida. La historia de Pepe ahí la tienen, todo lo que padeció, todo lo que sufrió por la causa, más allá de que pues es una causa desde luego que yo puedo decir equivocada en muchos sentidos, en otros no, ¿verdad? Porque evidentemente si él pelea por el más pobre, ¿cómo poder estar en contra de eso? Ahora, si empieza con la lucha de clases y esta cuestión, bueno, ya es otra situación, ¿verdad? Pero inclusive la otra vez había escuchado una cosa, o no sé si la leí de Monseñor Pedro Casaldáliga, en paz descanse, que también pues era muy cercano a las cuestiones de las izquierdas, del marxismo, del Che Guevara y todo ese tipo de cosas, que hablaba que una verdadera persona de izquierda nunca busca el poder por el poder, sino el poder para servir. Yo no sé si hoy se puede hablar de esto, ¿eh? Evidentemente en el pasado sabemos que muchos hablaban así y terminaban, pues ahí estaba Fidel Castro, ¿eh? Ver cómo terminaron bastante acomodaditos, ¿eh? Y eso era la opción supuestamente por los pobres. Pero dentro de todo, repito, creo que alcanzo a ver en Pepe Mujica una visión a lo menos congruente, valiente, de una izquierda valiente y no de una izquierda cobarde, blandengue como la que se tiene actualmente, ¿verdad? En su mayoría. Segundo elemento que quiero rescatar de don Pepe, y es que siendo ateo, él valoraba mucho no solamente las religiones, porque él decía que admiraba lo que ayuda en las religiones al bien morir, ¿verdad? Al bien morir, que eso lo veía en los hospitales. Evidentemente se refería principalmente a hospitales católicos, ¿verdad? Y él, aún siendo ateo, reconocía su admiración por la Iglesia Católica, porque él decía que él creía en esta gran patria que es Hispanoamérica concretamente, y que decían lo que nos une a nosotros hispanoamericanos o latinoamericanos, no sé cómo él lo decía, es principalmente el idioma y la historia de la Iglesia Católica, dice, y por eso respeto y admiro a la Iglesia Católica, siendo ateo, siendo ateo, siendo de extracción socialista marxista, pudo haber dicho que las religiones son el opio del pueblo, etcétera. Pero no. Y no solamente eso, sino que valoraba especialmente el pontificado del Papa Francisco. De todo esto voy a tratar de buscar las fuentes para ponérselas en los enlaces y escuchen las palabras textuales de él. Y estaba escuchando una entrevista que le hicieron recientemente cuando murió el Papa Francisco, y él cómo se expresa del Papa Francisco, ¿eh? En cuanto al cambio que hizo dentro de su pontificado, sobre todo en esta prioridad por el más necesitado, que en la Iglesia Católica le llamamos la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Entonces, y que será clave para nuestro juicio, y el que no crea, le hace nada más Mateo 25 y verá cuál es el protocolo en el cual seremos juzgados, ¿verdad? Entonces, Pepe en este sentido también es de mi admiración, porque siendo ateo tenía este tipo de detalles para con las religiones y sobre todo de admiración para con la Iglesia Católica, ¿verdad? Y él decía que por eso él no se burlaba de la fe católica, que por eso él no hacía escarnio de las creencias de cualquier persona por ser creyente y el ateo, ¿eh? Aunque ciertamente al final hay algunas entrevistas que él dice que no sabe si realmente se puede ya decir ateo, entonces algunos interpretan que llegó a un tipo de agnosticismo. Él decía que si acaso se le pudiera dar algún elemento religioso, él podría decir que es como algo de panteísta, porque él era un gran admirador de la naturaleza. Me encantaba escucharlo también en eso, porque él decía, es impresionante ver cómo está doblada una hojita, cómo te acercas realmente a una hormiga y pones atención y verás que la hormiga grita, básicamente. O sea, elementos que tú dices, este hombre fue un contemplativo de la naturaleza y que a su manera alcanzó a encontrar un poco el atisbo de Dios.
que el panteísmo es contrario a la Iglesia Católica, desde luego, porque el panteísmo lo que dice es que todo es Dios, el árbol es Dios, etcétera, ¿va? Nosotros reconocemos a Dios a través del árbol porque el árbol es creación de Dios. En la obra encontramos al obrero concretamente. El panteísmo no, el panteísmo diviniza absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, pues no puedo estar de acuerdo con Pepe, ¿verdad? Pero creo que él a su manera trataba de expresar de cómo Dios se le fue acercando inclusive cuando estuvo preso por estas cuestiones violentas, socialistas, comunistas, cómo se le fue acercando en la simplicidad de la vida, en la belleza de vivir con lo necesario, cómo se le fue acercando en, en el hecho de la misma naturaleza concretamente, en el poder priorizar a los más pobres, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchos elementos que seguramente el Señor, esperemos, se los tome en cuenta y tenga misericordia de su alma. Am, y por eso yo quisiera pues llamar a mi audiencia a elevar una oración por don Pepe Mujica, que el día de hoy fue a la presencia de Dios. Y cuando digo la presencia de Dios, déjenme ya aclarar, porque no falta el fanático de decir, no hay que canonizar. Cuando se dice popularmente una persona va a la casa del Padre o está en la presencia de Dios, es una forma de decir está dando cuentas delante de Dios. Cuando alguien muere, lo primero que se topa es con Dios. No sé si ellos creen que, no sé, en la puerta está el demonio, no sé. Entonces, luego ya el juicio, pues evidentemente podrá haber certezas morales de que se pudo haber salvado o no salvado, como fuere, oremos por su alma. Repito, creo que hay elementos que Dios se los puede tomar en cuenta, sobre todo atendiendo a Mateo 25, hermanos, porque en Mateo 25 se nos dice, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y dice, sí, me dices de beber, fui forastero, migrante y me recibiste, enfermo y encarcelado y me visitaste, etcétera. Y dirán, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera? Y el Señor les responderá, cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Es decir, que el Señor, porque esto dice el Señor que estos son los que se salvan, a los de la derecha les dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, y a los de la izquierda les diré, vayan al infierno preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Y en los dos casos, a los que les está hablando, se preguntan, ¿y cuándo no te dimos de comer? O los primeros, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando lo hiciste con esos pequeños, lo hiciste conmigo. Es decir, que aquellas personas dieron de comer no por amor a Dios, porque ni siquiera sabían, pues, ¿cuándo te dimos? O sea, yo nunca te he dado de comer a ti, Dios, yo nunca te he dado de beber. Y Dios se lo cuenta, porque no falta aquel que dice, esas son típicas obras de caridad que cualquier otra persona puede hacer, ¿verdad? Con tal de absolutizar de que lo que te va a salvar es simplemente el profesar una doctrina. Al menos Mateo 25 no dice, porque fuiste un católico que profesó toda la doctrina, ven bendito de mi Padre. No dice, porque tú me dices de comer, porque tú me dices de beber, etcétera, etcétera. ¿Va? Y en eso Pepe trabajó mucho. Más allá de que no lo haya hecho por Dios, muy probablemente el Señor le pueda decir, ven bendito de mi Padre. Y Pepe le va a decir, pero cuando yo te di comer, cuando te di beber, lo hiciste con los más pequeños, lo hiciste por mí. Esa es la esperanza que guardo y que deseo para don Pepe, que reconocía que si algo contribuye la Iglesia Católica es al bien morir, al bien morir. No sabemos en las condiciones que murió, ¿verdad? Si hubo alguien, algún sacerdote que lo auxilió o no lo auxilió, si hizo alguna profesión de fe previa o no previa, lo que sea, pero dentro de lo que conozco, la verdad que yo espero que el Señor tenga misericordia de su alma, que le dé consuelo, en este caso a su esposa, y que como la Iglesia Católica suele hacerlo en la cuestión de la inculturación del Evangelio, pues encontremos lo bueno, bello y verdadero. Y creo que en esto que he mencionado
muestro que Pepe tenía mucho de bueno, bello y verdadero, más allá de que también tenía elementos que al menos yo como católico simplemente no puedo estar de acuerdo, ¿va? Eh, ya algo más superficial, me encanta su manera de expresar, lo bonachón que era, en el sentido de... daba gusto, te atraía, no era la persona pesada de escuchar, etcétera, ¿no? Él sabía comunicar y eso también es una cuestión para, al menos para mí, para admirar, yo que cantinfleo tanto, para admirar, ¿va? Entonces, pues que descanse en paz Pepe Mujica y vamos a terminar, porque ya llegué aquí a una parroquia, vamos a hacer una oración por el alma de don Pepe Mujica, que el Señor tenga misericordia de él. Y lo vamos a encomendar a la Santísima Virgen, que lo ayude a este buen tránsito y que encuentre la misericordia de Dios y descanse en paz y esté en la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el alma de los fieles difuntos por la gran misericordia descansen en paz, así sea, que el Señor nos dé la paz y la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.